Es para que ustedes vean que estamos hablando con una gran personalidad del béisbol de la República Dominicana y, como les dije al principio, el mejor historiador deportivo de la República Dominicana. O sea que tiene el aval suficiente para el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Don Cookie, la República Dominicana entra a su año 61 jugando de manera oficial en el béisbol de las Grandes Ligas, porque usted sabe que ya estamos a ley de un par de días ya para que comience la temporada de Grandes Ligas de ahora del 2017. El mes que viene. Y entonces Osvaldo Virgil fue el primer pelotero dominicano en jugar 1956. en el béisbol de Grandes Ligas. Y un poquitito después Felipe Alou. Hay una duda, hay una duda. Mira esto, que a lo mejor tú no lo sabes. Yo creo que yo lo he publicado. Sí. Antes que Osvaldo Virgil, Manolete Cáceres fue champion pitcher con 11-1 en Puerto Rico. Sí. Yo creo que fue en 1952 por ahí. Entonces, a él lo contrató los Tigres del Detroit. Y él fue al campo de entrenamiento para jugar con el equipo mayor en Grandes Ligas, antes de que Virgil. Sí. Pero ¿qué sucede? Yo era muy amigo de Manolete, lamentablemente que en paz descanse, murió. Él tenía un genio fuerte, era muy temperamental. Sí. Tú sabes. Entonces los latinos le hacían pasar muchas cosas. No, en esa época la cosa estaba caliente. En esa época, tú sabes. Y él se enojó mucho. Y en vez de aguantar, como hizo Jackie Robinson, que aguantó todas las cosas que le hicieron, sí, él se puso bravo, se enojó y cogió todo su fefer y o sea, que en pocas palabras, él pudo haber sido el número uno. Pudo haber sido el número uno. Pero en el caso de Osvaldo Virgil, que sí fue el número uno, ¿qué usted recuerda cuando se produjo ese acontecimiento de que por fin un pelotero de la República Dominicana había llegado de manera oficial al béisbol de la Grandes Ligas? ¿Qué usted recuerda de esa época? Bueno, en aquella época también estaban Amor Díaz en La Vega, que fue contratado por la organización de los Gigantes. También estaba este lanzador que era de las Águilas, dominicano, pero que había pasado su vida, nació en Santiago, pero pasó su vida en Estados Unidos y fue contratado allá. Amor Díaz fue contratado en La Vega por este muchacho allá. Pero en eso, Osvaldo Virgil, que también vivía en Estados Unidos, sí, ¿verdad?, fue contratado también por el equipo de los Gigantes, por cierto. Sí. Sí, y se le adelantó a los otros dos. Que de hecho decían que cuando Felipe debutó en el 58, debió haber sido considerado como el neto dominicano que era que estaba aquí, porque a Virgil lo veían más como que estaba allá. ¿Qué fue lo que pasó? No, porque ahí hubo como un conflicto. Digo, Felipe salió de aquí. Sí. Mientras que Virgil salió del propio Estados Unidos, vivía allá. O sea, que vivía allá. Sí. O sea, mucha gente pudo haber pensado, bueno, realmente el que llegó primero saliendo de aquí, entonces había sido Felipe. Sí. No hubo como una discusión sobre eso en esa época. Sí, se habló mucho y todo. ¿Qué era lo que se decía? Pero no, lo mismo que tú estás señalando ahora. Sí, porque es que cuando Virgil es de Montecristi, de allá, ahí fue que nació, pero él creo que lo llevaron de 11 años para Estados Unidos. Y allá fue que lo contrataron. Así como otro dominicano, el que yo te digo que ahora se me ha perdido el nombre, que era pitcher, sí, de las Águilas. Rudy Hernández, sí. Rudy Hernández también. Sí. El primero era outfielder, los Gigantes lo contrataron como outfielder, después se hizo lanzador. Sí. Y Felipe no, Felipe jugaba aquí y fue contratado aquí siendo dominicano y todo eso. Entonces la gente hablaba, cara, pero debió haber sido, pero no. El primero fue Osvaldo Virgil, porque Osvaldo Virgil era dominicano, no era extranjero. Muy bien. Allá. A pesar de que Virgil llegó primero 2 años antes que Felipe Alou, la diferencia en cuanto a la calidad como pelotero era muy grande. Sí, sí. ¿Qué tú recuerdas de ese Felipe que ya había exhibido su talento en la República Dominicana? Era un pelotero muy completo, Felipe Pero no Alou. Solamente en pelota, ¿no? Acuérdate que era un líder tirando las jabalinas. Sí. Y en los juegos de atletismo, él actuaba. Él era un atleta, Felipe, y la contextura de él se le notaba desde lejos. Naturalmente, lo que dejaba dinero, y era lo que andaba buscando todo el mundo, era el béisbol. Nadie, por tirar la jabalina, va a coger una carrera de eso y todo eso. Es decir, que en esa época hubo todo eso. Felipe era un jugador completo, yo diría, porque él corría, era buen outfielder, era muy inteligente. Fíjate que llegó a ser manager y manager del año en las Grandes Ligas. Buen bateador, se envasaba fácil. En las Grandes Ligas su récord no está en la marca de los 300, pero está cerca
de los 300. Aquí tuvo muchos récords, muchas marcas tuvo Felipe. Los tres Jaló fueron tres estrellas tremendas. Mateito ni hablar y el propio Jesús también. Fueron tres estrellas. Y una vez jugaron los tres en el mismo equipo. Eso es correcto. De hecho, ya cuando entramos ya en la década de los 60, llega entonces Juan Marichal, llegan ya los otros Jaló, que se juntan los tres para aquella memorable temporada de 1963, que fue al final de la temporada del hecho histórico que usted citó. La llegada de Marichal a Grandes Ligas, eso sí constituyó un gran acontecimiento en la República Dominicana. Pero él había estado antes en las ligas menores. Sí, pero ya, acuérdate que Marichal comenzó su carrera con los Gigantes en 1960, justamente porque Marichal jugó desde 1960 hasta 1975. Ya cuando arrancamos la década de los 60 con Juan Marichal, ¿cómo fue ese fenómeno para los dominicanos? Bueno, nunca se había tenido, y todavía yo considero que ha sido el pelotero más grande que ha producido la República Dominicana, a pesar de que nosotros tuvimos un Tetelo Vargas en la época de los años 20, 30, los 40 y parte de los 50, porque Tetelo Vargas, ya un viejo, que cuando se caía en el terreno detrás de un batazo, le aplaudían. Fíjate si le tenían respeto y reconocimiento a Juan Esteban Vargas y Marcano Tetelo Vargas. Él ganó a los 47 años, ganó un champion batting en el año 1953 con las Estrellas Orientales. Él fue escogidista, porque él tenía a Guaguá Vargas, que era catcher, y hermano de él, que era el catcher del escogido, del primer escogido era Guaguá. Y Guaguá lo llevó allá al escogido. Pero nadie sabe, y él murió para dar esa respuesta, por qué él se mudó a las Estrellas Orientales. Hay diferentes versiones de eso. Unos dicen que él tenía un pleito con Otto Fiallo, que era el que dirigía el escogido, y otros dicen que era que él no quería estar aquí en la capital con la controversia del Licey escogido, él quería estar como más tranquilo, y en las Estrellas él iba a estar más tranquilo. Pero sobre lo de Marichal, profundízame esa parte que me interesa, porque tú viviste esa carrera completa de Marichal, contrario a la mayoría de los periodistas deportivos de ahora. Por ejemplo, yo vi la carrera completa de Pedro Martínez, tú las viste las dos. Cuéntanos cosas que tú viste de Juan Marichal, que quizás los fanáticos de ahora no pueden imaginarse qué tan grande fue Marichal. Bueno, fíjate, Marichal echó un duelo de lanzadores contra Warren Spahn, uno de los grandes zurdos que ha producido el béisbol en todos los tiempos. Very special thanks to the San Francisco Giants, my teammates, and the fans, for whom I had the pleasure to play for 13 years. It is indeed an honor and a pleasure to join the baseball greats who are incarnate in Baseball Hall of Fame. I wish you'd give me a little moment to say a few things in Spanish, because we have a lot of people from the Dominican Republic here today. Se fajaron 16 entradas, 0 por 0, 0 por 0, 0 por 0. En la entrada número 16, Willie Mays se le acerca a Juan. Dice, mira, te voy a hacer ganar el juego. Y se bajó ahí, se pusieron un play de un jonrón ahí y ganó Marichal con el batazo de Willie Mays. Sí. Entonces, en conversaciones posteriores, yo con Juan me confesó que él le dijo al manager de los Gigantes, le dijo, mira, mientras esté ese viejo lanzando ahí, no me saque, por favor. No me saque, no voy a permitir que tú me saques mientras esté ese viejo ahí. Entonces Marichal dice, mira, lo bonito de esto es que yo un día, en una ocasión, doy un viaje a Estados Unidos y me encuentro con Warren Spahn. ¿Cómo? ¿Y tú sabes lo que me ha dicho Warren Spahn? ¿Qué le dijo Warren Spahn? Warren Spahn le dijo a su manager, mientras esté el niño ese, muchachito ese, no me saque. O sea que Warren Spahn le había dicho lo mismo al manager. Es una revelación. Sin saber lo que Marichal le había dicho a su manager. Sí. Es decir, que los dos, sin saber uno y otro, dijeron lo mismo. Sí. No me saque, mírate, fulano de tal ahí y eso. Y fíjate, tuvo la suerte que Willie Mays, fíjate cómo le hace esa conversación en el sentido que le dice, te voy a ganar el juego. Sin embargo, los dominicanos... Para mí, el center field más completo que ha producido el béisbol, Willie Mays, sí, así lo mismo hacía todo correctamente. Correcto.
Sin embargo, contrario a Pedro Martínez, por ejemplo, que lanzó en una era moderna, los dominicanos disfrutaron muy poco la carrera de Juan Marichal, hasta el punto de que todavía hoy tú no puedes ir a un sitio, buscar un video que te hable de la vida completa de Marichal. ¿Cómo se informaban los dominicanos cuando Marichal estaba en su apogeo en los 60? Los periódicos avisaban de los juegos de Grandes Ligas y los juegos de Marichal con los Gigantes. Pero salían al otro día. En el Pacífico. Salían al otro día. Sí, porque él lanzaba en la costa. Tú lo oías por radio. Ahí sí, pero yo digo, por ejemplo, el Listín y el Caribe lo publicaban al otro día, porque los juegos de Marichal arrancaban casi a las 11 de la noche. Tú podías saber la misma noche si te querías trasnochar oyendo por la radio. Ahí estaba Eli Pérez, estaba Billy Roa y esa gente, Max Álvarez, todos ellos. Sí. Ellos estaban transmitiendo en una cadena que tenían de Grandes Ligas y ahí se oían los juegos de Juan Marichal. Lo que sucede es que la mayoría de los periodistas de ahora y la mayoría de la juventud de ahora no vio a Juan Marichal. Pues eso es lo que te digo, que no tuvo la oportunidad. Aquí. Pero Juan tuvo, además de eso, que lanzaba aquí, fíjate, la categoría de jugador que eran Juan Marichal y Felipe Arroyo. Ellos pasaban los 6 meses jugando en Grandes Ligas, pero venían a lanzar aquí. Sí. Porque fíjate, los récords de Marichal son muy buenos en República Dominicana. Pero sabes. También, acuérdate también que ahí había un componente económico. Es decir, no ganaban tanto dinero allá y con lo de aquí completaban. Contrario a cualquier muchacho joven ahora que en su primer año, 2 años, se gana $2 millones y ya no necesita los chelitos de aquí. También hay que tomar eso en cuenta. Ellos ganaban en su época, ellos eran bien cotizados. Sí, pero completaban con lo de aquí, es lo que te digo. Sí. Completaban. Independientemente de que en esa época, sí, jugadores como Marichal y Felipe tenían más amor por el béisbol y por el béisbol dominicano que los jugadores de ahora. Pero fíjate que ahora los jugadores de ahora son muy delicados. Sí, y se lesionan más. Que el clásico yo no voy, que no sé cuánto, que me voy a cansar, que tengo que ir. Ese clásico hay que ponerlo en una fecha que no coincida con estos juegos de entrenamiento, ni con las Grandes Ligas, mucho menos, que comienzan en abril, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas hay que arreglarlas porque... Bueno, que el clásico también son gente de Grandes Ligas que preparan eso. Cookie, para terminar la parte de Marichal, ¿alguna vez tú hablaste con él sobre la fortaleza del cuerpo de Marichal? Porque no hay dudas, amigos televidentes, de que Marichal completó más juegos que los que ganó en Grandes Ligas. Óyeme, hay que tener un cuerpo muy fuerte. ¿Qué él te decía sobre esa obsesión que él tenía de que le gustaba completar su juego, que no lo sacaran, que no se lesionaba en la primera década? ¿Qué él te decía sobre eso? Mira, Marichal era shortstop. ¿Shortstop? Sí, era infielder. Entonces él vio pichando a Bombo Ramos, Juan Ramón Ramos, Bombo, allá en Montecristeño también, que era el pitcher más veloz de su época. Y él le encantó, y porque él tenía labios leporinos, así que estaba recortado aquí, y hablaba fañoso, hablaba con la nariz, fañoso. Entonces llamaba la atención porque él le decía a los bateadores, batean, fañoso, así tú sabes. Y a Marichal le gustó todo eso y se convirtió en pitcher. Y él tiraba de lado como tiraba Bombo Ramos. Así. A él le quitaron en Estados Unidos uno de los entrenadores que lo ayudaron más a que lanzara por arriba del brazo. Y el hecho de lanzar por arriba del brazo fue que dio lugar a que levantara el pie. Okay. Sí, porque para poder dominar mejor la bola y el envío, él tenía que alzar la pata izquierda. ¿Te fijas? Sí. Y ahí es que viene, porque él antes no hacía eso. Sí. Era shortstop y él comenzaba a tirar estilo Bombo, que fue el hombre, él se enamoró de Bombo. Digo, en el sentido, me refiero, de que le apasionó ver cómo Bombo Ramos pichaba y toda esa cosa. Sí. Y dice, no, yo no voy a seguir de infield, me meto a pitcher. Y él fue entonces, ya aquí, él tuvo su victoria en la liga amateur, allá en Manzanillo y eso, pero después que lo contrataron, jugó en ligas menores también bien, pero él nunca fue demasiado buen ponchador. Fíjate que Pedro, que vino luego, ponchaba más gente. Él lo que quería era liquidar al bateador, pero no buscaba. Ahora, muy inteligente, Juan, toda la vida, porque él estudiaba a los bateadores. Cuando mencionaste a Pedro, tú como historiador y hombre que viste ambas carreras, en ese debate sobre quién fue mejor, ¿cuál es tu candidato y por qué? Bueno, fíjate, no lo digo yo, Franklin. Ajá. Está en los numeritos. Las comparaciones, hablar por hablar, hay gente que habla muy bonito y convence.
Esto no es cuestión de convencer, es cuestión de buscar los numeritos. Póngalo uno al lado del otro. Aquí están los numeritos de Juan Marichal, aquí están los de Pedro. Aun cuando Pedro Martínez tuvo 2 años, tuvo 18 años en el béisbol de Grandes Ligas, y Marichal tuvo 16, los numeritos de Marichal sobrepasan a los de en juego ganado, en efectividad, que hay que se comparan los pitchers, en más juegos de estrella, en más, Marichal le gana como quiera. Yo te puedo decir todos esos numeritos si a ti te interesan saberlo. Fíjate, en 9-0, 52-9-0 dio Marichal. ¿Tú sabes cuánto dio Pedro? 17 solamente. Marichal tiró unos hitters, Pedro no tiró unos hitters. Ahora, hubo 2 cosas en que Pedro le llevó a Marichal, que fue el ponche, ponchó más gente, y sayón, porque a los latinos no le daban preferencia. Los americanos, los cronistas americanos preferían, aun cuando tuvieran mejor récord de Marichal, no le daban sayón. El latino se dio a respetar. Sin embargo, don Cookie, usted sabe que hay un refrán que dice que las estadísticas son como el bikini, que muestran algo pero no le enseñan todo en la mujer. Por ejemplo, ¿y qué tú quieres enseñar? No, por ejemplo, yo le voy a decir a usted una cosa. Pedro ganó 3 premios Sayón. Eso te estoy diciendo. Ponchó más de 3.000 bateadores. En esa época se respetaban a los latinos. No, pero déjeme decirle. Si usted se va al conteo de votos que ambos recibieron para entrar al Salón de la Fama de Cooperstown, Pedro tuvo un porcentaje mucho mejor. Pero eso no es todo. En rankings que se han hecho en Estados Unidos por cadenas como ESPN, por ejemplo, The Sporting News, Pedro ha quedado más bajito que Marichal y se ha tomado en cuenta ese tipo de estadísticas porque, por ejemplo, en el caso de Marichal, independientemente de su fortaleza como lanzador, él se vio beneficiado de una época en la que no había el relevo. Es decir, si Marichal lanzara en esta época, por fuerte que sea, y Roger Clemens era un pitcher fuerte, por ejemplo, y Randy Jones, tú tienes un relevista que le paga $3 millones para que tire en el séptimo. Tienes un relevista en el octavo como Delin Betances que gana 5 millones, 4 millones y tiene un cerrador. O sea que también hay estadísticas que uno debería acomodarla a las épocas. No, pero ¿cuántos juegos completos tiró Marichal? 244. ¿Y tú sabes cuántos tiró Pedro Martínez? 46. Pero que en esa época había que completar los juegos. Fíjate que si tú buscas otros lanzadores de la época, tú te vas a encontrar con muchos pitchers que también completaban muchos juegos. Pero no tenía la constitución para lanzar al estilo de Marichal. Fíjate, no me tome a mí en cuenta. Yo tu opinión es muy importante porque tú viste ambas carreras. No, pero fíjate que yo tengo aquí las 2 actuaciones de los dos. Y si tú sabes de pelota como lo sabes, te das cuenta ahí que Marichal está por arriba. Solamente hay 2 cosas que le lleva a Pedro. Que es emponchado, porque a él le gustaba ponchar. A Marichal no le interesaba tanto. Y los sayón, porque en ese entonces no le daban a ningún latino sayón. Clemente fue el hombre que alzó el pelotero latino, entonces ya hubo que respetar al latino. Y de ahí entró después Marichal, pero en esa época tú me estás diciendo que el hecho de que el latino no tenía tanta fuerza, eso lastimó las candidaturas de Marichal. Sí. Las lastimó. Sí. La República Dominicana en el Petco Park en San Diego, California. Segunda ronda, ambos equipos perdieron en su debut. Edinson Volquez. El ponche para Ender Inciarte. Ante Miguel Cabrera. La recta alta y el ponche. Ante Víctor Martínez. Qué tremendo orden al bat de Venezuela. Cantaba y a sentarse ponche. 6 ponches en los primeros 4 innings. En la quinta con